Bueno, esto, como les decía anoche, vamos a ver algunas aplicaciones. En particular, nos interesa ver la ley de Hooke. Buenos días. Buenos días, mi profe Freddy. Buenos días a todos. ¿Sí? Así es. Sí, esto, ¿la qué? La ley de Hooke se expresa de esta manera: la fuerza sobre un resorte es igual a menos K por X menos X0, donde X0 es la posición de la masa del resorte para la cual está en reposo. Donde estaría la masa cuando está en equilibrio. Esto es para un resorte. Más o menos todo lo hemos visto en alguna parte. Y aquí decidimos ponerlo en el eje X, horizontal, por eso habíamos ya demostrado de manera general que el potencial está dado por la integral desde 1 hasta 2 de f producto punto de r menos b2 por menos b1. Entonces, si elegimos b1 de tal forma, si elegimos más bien la configuración, sí, en 1, de tal forma que, que el potencial para b1 sea 0, entonces va únicamente a quedar b2. Y en ese caso, esto a b2 lo vamos a llamar bdr, y en lugar de integrar hasta b2, únicamente integramos hasta br, e integramos desde un r0, donde el potencial es 0, hasta r. Y esta es nuestra definición de ahora en adelante de energía potencial. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hay preguntas? Listo. Entonces acá, si nos limitamos a una dimensión, vamos a acordarnos aquí de algunas cosas. El vector i es el vector 1,0,0, el j es 0,1,0, el k es 0,0,1. Ellos satisfacen las propiedades y producto punto j igual a 0. El producto punto entre los dos es 0. Fíjense. Si hacemos el producto punto, la primera componente con la primera es 1 por 0, 0. Y la segunda por las dos segundas también es 0 por 1, eso da 0. La tercera es idénticamente 0 para los dos. Entonces eso da 0. ¿Ok? Listo. De igual forma tenemos que I por I es igual a 1, por la misma razón. Producto punto da 1. Y tenemos que I por I es igual a K por K igual a J por J. Ah, no, este es igual a 1. ¿Aquí qué pasó? Revisión. Esto es igual a 1. A 1. ¿Listo? Y de igual forma, I por J es igual a I por K, igual a J por K, todos son igual a 0. Ahí hay preguntas, todo esto es claro y más o menos familiar para todos. Sí, doctor. Listo. Entonces ahora vamos con nuestro cálculo del potencial. Cálculo de potencial es menos BR, la integral de R0 hasta R de F por dr. Este es igual, ¿quién es F? Pero ¿quién es la fuerza? Menos K de X menos X0 en la dirección Y. Producto punto dr. ¿Quién es dr? Es dx en la dirección Y, de Y en la dirección
J más de Z en la dirección K. Cuando hacemos este producto punto, ¿sí? El I con I va a dar 1, pero el I con J es 0 y el I con K también da 0. O sea, el producto punto acá de estos con el de Y con el de Z, el de R, se hace 0, solamente sobrevive el de X. ¿Ok? ¿Mm? Listo. Listo. Y entonces tenemos finalmente I por I da 1. Y entonces nos queda este menos por el menos interno. Recuerden que la ley de Hooke tenía un menos por definición, más el menos de la definición de potencial, porque la definición de potencial va con un signo menos. Entonces los dos signos dan más. Y queda la integral desde R. Aquí ya no es de R0, aquí sería de X0. O sea, ahí sí me pasó. ¿Sí? Venga, a ver. Es para revisar las notas. Que es X0 y aquí es esta X, porque ya eso, porque ya no existe el R, todo quedó en términos. ¿Listo? Y esta integral es muy fácil. Esto es K menos K0 al cuadrado sobre 2. Bueno, la vamos a hacer como por sustitución, para que no les parezca raro. Si hacemos U igual a X menos X0, entonces du es igual a dx, porque X0 es una constante. Y entonces esto nos queda K por du sobre U, desde 1, 0 hasta 1. ¿Listo? Ups, ¿qué pasó? Listo. De U0 hasta U. Listo. Y entonces tenemos la integral, el K es una constante, sale, y la integral de U por du simplemente es K de U cuadrado sobre 2, desde U hasta U0. Esto es igual a K medios de X menos X0 al cuadrado, menos K medios de X menos X0. O sea, evaluando en U0, porque el U en X es U0, pero ¿cuánto vale el U en 0? O sea, el U0 va a ser 0, ¿sí? Porque va a ser, el X va a estar evaluado en X0. Entonces queda X0 menos X0 y esto se va a 0. Y únicamente queda esto, K por X menos X0 al cuadrado. ¿Ok? Listo. Y de esa manera hemos calculado nuestro potencial para el caso de unos elabораdos. ¿Ahí hay preguntas, comentarios, dudas? ¿Sí? Entonces este es el potencial para el oscilador armónico. ¿Sí? K menos X0. Listo. La energía cinética va a ser simplemente un medio de la masa por X punto al cuadrado. Eso es todo. ¿Ok? Entonces este es L es igual a un medio de la masa por X punto al cuadrado menos K medios por X. Este es el lagrangiano. La energía cinética menos la energía potencial. Podemos ver esto que reproducimos las ecuaciones de las que partimos. Nosotros partimos de la ley de Hooke. En principio debe ser posible volver a la ley de Hooke a través del lagrangiano, porque el lagrangiano tiene unas ecuaciones de movimiento. Listo.
Entonces, veamos que en efecto se logra reproducir la ecuación de la que partimos. Entonces, la derivada de L respecto a Q punto, ¿quién sería? ¿Quién sería en este caso las coordenadas generalizadas? En este caso, las coordenadas generalizadas es el mismo X, porque no hay ningún tipo de constraint. Puede ser, entonces, el mismo X puede servir de coordenada generalizada. Nuestra coordenada generalizada va a ser X igual a Q. Y vamos a calcular primero, esto se llama momento generalizado. El de L de Q se acostumbra a llamar así momento generalizado, que es la derivada del lagrangiano respecto a Q punto. Eso para que lo vayan. Y el lagrangiano es esta cosa, un medio de masa por X punto. Listo. Entonces, en este caso, ¿sí? La derivada respecto a X punto, pero si X punto es igual a, si Q punto es igual a X punto, aquí simplemente da M2 por X punto. ¿Ok? Y da MX punto. Y vemos que en este caso, el momento generalizado coincide con el momento lineal. No siempre es así. No siempre. En este caso, por estar en coordenadas cartesianas, ocurre. Listo, M por X punto. Ahorita más adelante vamos a ver que también, dependiendo de las coordenadas generalizadas que utilicemos, puede coincidir con el momento angular. Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo es claro ahí? Listo. Ahora, la derivada de L respecto a Q, esa es la otra que necesitamos para poder conocer la ecuación de movimiento. Ustedes deben acordarse en cuál era la ecuación de movimiento. Era la derivada respecto al tiempo de la derivada de L respecto a Q punto menos la derivada de L respecto a Q. Es el operador de Euler-Lagrange. ¿Sí? A ver, este. Este operador ustedes lo tienen que rezar, o sea, eso ya se lo tienen que saber. Derivada respecto al tiempo del momentum generalizado menos la derivada de L respecto a Q. Ahora vamos a calcular la derivada de L respecto a Q. La derivada de respecto a Q, este no depende de Q, este es 0 y este sí. Y entonces cuando derivamos, queda menos, aquí baja el 2, queda x menos x0. Listo. Y reemplazando, sí, esto, y recordando que la derivada de L respecto a x punto, ahora tenemos que tomarle la derivada total. O sea, ya le vemos, este es el momentum generalizado. Ahora le tomamos la derivada total al momentum generalizado y esto da simplemente m por x dos puntos. ¿Ok? Listo. Reemplazando estos resultados en la ecuación de Euler-Lagrange, queda derivada de L respecto a x punto por la derivada respecto al tiempo menos la derivada de L respecto a x. Es decir, esto acabamos de ver que es m por x dos puntos menos la derivada de L respecto a x que dio esto, menos k por x. Menos, si hay otro menos por allá, ¿no se suma? ¿Queda más? Queda más, si este menos con menos. Con este otro menos, mire, ya queda más. Este menos con el menos de la derivada respecto a q, exactamente, queda más. Y aquí queda, y ya, y nos dio la ley de Hooke nuevamente. Mx más k por x menos x0. Esa es la ley de Hooke. ¿Ok? ¿Mm? Listo. Sí, chévere, poderoso, ¿no? Sí, es muy bonito, muy bonito.
¿Mm? Ok. Listo. Entonces ahí tenemos mx. Este es el formalismo de Euler-Lagrange. Inicialmente, el formalismo de Euler-Lagrange, mm, ellos realmente estaban tratando de buscar mm, algún principio que estuviera detrás de la mecánica newtoniana. Ellos buscaban, ¿no? Entonces, por eso pusieron el principio de D'Alembert. Ellos querían como saber si había un principio detrás. Esto, y por eso empezaron a desarrollar todo este formalismo, porque son los formalismos los que ayudan a comprender en profundidad los temas. Ok. ¿Ya puedo avanzar? ¿Puedo pasar página? ¿Listo? Listo. Listo. Ahora vamos a considerar las coordenadas polares. Las coordenadas polares son en el plano XY. La generalización de las coordenadas polares cuando vamos a 3 dimensiones son las coordenadas cilíndricas. Son muy útiles para muchos problemas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno esto verlas. Aquí entonces este es el origen, este es el origen. Aquí nosotros tenemos el punto donde se ubica la partícula, es acá. Y hay un radio, este es el radio unitario, está en la dirección del radio, y está también el vector teta unitario. A diferencia de las coordenadas XY, de las coordenadas cartesianas, el radio unitario va cambiando con el tiempo, porque si la partícula se va moviendo, por ejemplo, si cambia, si rota, el radio apuntará en otra dirección. Lo mismo ocurre con el teta, van cambiando con el tiempo. Entonces, estos no son totalmente comparables con las coordenadas cartesianas en el sentido de que dependiendo del movimiento de las partículas, ellas pueden apuntar en direcciones diferentes. ¿Ok? Esto, listo. Pero si nos vemos respecto, si este es el ángulo teta que forma el radio con la horizontal, al menos podemos descomponerlo y nosotros podemos decir que el R unitario es el radio, como el vector R unitario es un vector con dimensión 1 por definición eh, de vector unitario. Entonces 1 por el seno de teta nos da la componente y 1 por el coseno de teta nos da la componente x. En el caso el vector teta unitario, él también tiene dimensión 1, pero aquí es diferente porque este ángulo no es este. De hecho, el ángulo teta es este ángulo teta. Es fácil ver que este es el ángulo teta. Fíjense, si ustedes tienen esta línea y la rotan 90 grados, si rotan esta línea 90 grados les da horizontal, que coincide con esta. ¿Listo? Y si rotan esta línea que está acá, la que estoy señalando, la rotan 90 grados, también hacia la izquierda, va a coincidir con esta. Es decir, cuando rotamos este ángulo 90 grados hacia la izquierda, coincide con el original. ¿Es claro para todos? ¿Hay preguntas ahí?
Perdón, profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿me escucha? No, no, ese ángulo, o sea, me quedó porque ese ángulo tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque tiene que ser 90 grados. No, no. Si no, Que no al, me daba. que al rotarlo, al rotarlo, No, no, el ángulo de la mitad, el del centro, el del centro. El del centro este, 90 grados. ah, Sí. simplemente el ángulo teta unitario se va a definir, se define así, que es 90 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj, del ángulo del radio. O sea, se define como perpendicular al radio unitario. Esta dirección, la dirección teta unitario se define así, perpendicular al radio unitario, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ahí más o menos, sí. Sí, porque tenía esa duda que no me daba, si no, no, si fuera diferente de 90 grados, no me daba teta igual al otro teta de arriba. Sí, esa es la definición del teta unitario. Es 90 grados, está a 90 grados de que el R unitario se construye, se define el teta unitario para que sea perpendicular al R unitario. O sea, el teta unitario y el R son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, si damos por definido el R unitario, esta es la definición del teta unitario. ¿Ok? Y también, ¿es claro que este ángulo es teta, William? Sí, profe. Listo. Entonces, listo. Y ya con esto, entonces, R unitario coseno de teta en la dirección I, más seno de teta en la dirección J, y el teta unitario tiene una componente negativa, esta componente negativa, y está en dirección menos seno de teta, es esta, menos seno, y esta y Y va a ser coseno, y es positiva porque va hacia arriba, más coseno de teta. ¿Listo? Entonces esos van a ser el R unitario y el T unitario en coordenadas cartesianas se van a expresar así. Va a ser muy útil para obtener muchas expresiones. ¿Ok? ¿Listo? Eso también se lo puede sacar con matrices de rotación, ¿no, profe? Sí, uno podría rotar, por ejemplo, el vector 1,0, ¿sí? Lo podría uno rotar con la Ujú. de rotación en el plano y obtener estos vectores, ¿ok? ¿Mm? Entonces, el R sería como la Sí, rotación más o menos. del X y Sí, el más o teta, menos me acuerdo de con matrices de rotación que uno lo saca. eso, y el teta unitario sería como la rotación del Y, ¿sí? ¿Ok? El Y unitario, del X unitario y el Y unitario. ¿Listo? Ok. En coordenadas cartesianas, el vector R en el plano, obviamente no en el espacio, sino en el plano, está dado por X y Y. X en la dirección y en la dirección J. En polares, ese mismo vector es simplemente R en la dirección R unitario, porque es este vector, miren, ¿sí? Ahí en polares queda automáticamente en la dirección R, y por eso simplemente es R en la dirección R unitario. O sea, el vector posición R en coordenadas eh, polares solamente implica una de las direcciones, que es el radio unitario, donde R es la magnitud de R. Listo. ¿Esto es claro para todos? En coordenadas polares no necesitamos, además del radio, definir otra coordenada, un ángulo. Está el ángulo teta, ¿sí?
pero aquí pero está, está implícito en el R unitario. Si usted fija el R y multiplica este R por el R unitario, al multiplicar R por R unitario, ¿qué le da? Este es el R unitario. Le da, en el eje X le da R por coseno de teta y R por el R unitario en la dirección Y da R por seno de teta. ¿Sí lo ve mi profe? Ah, sí, ¿Mm? Entonces ahí está el R y el teta. ¿Listo? ya, sí. ¿Eso fue claro para todos? ¿Sí? ¿Mm? Al multiplicar este R por este unitario da R por coseno de teta, que es usualmente lo que uno dice es X en coordenadas polares, que es R por coseno de teta, y R por seno de teta es Y. R por seno de teta y Y, que es usualmente la transformación de coordenadas polares. Y es igual a R por seno de teta. ¿Ok? Listo. Ok. Gracias por la pregunta, mi profe. ¿Mm? Listo. Ah, miren, aquí venía. Así, X igual a Y es igual a R por coseno de teta. Claro, porque esto, y R por seno de teta igual a R por R unitario, que es lo que estábamos diciendo. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Ahora vamos a derivar. Vamos a derivar respecto al tiempo. Derivando R respecto al tiempo, ¿eso qué da? ¿Qué da la derivada de R respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad en el plano, en este caso, porque no es la velocidad total. Para tener la velocidad total, tocaría en el espacio-tiempo, o sea, incluir la z, la coordenada z. Pero esto nos da la velocidad en el plano. Entonces, la derivada de R en la dirección R unitario. Y esto es la derivada de R por dt en la dirección R unitario, porque esta es la derivada de un producto. Entonces, aplicamos la regla de Leibniz. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Por la derivada de R respecto a t. ¿Ok? Y esto nos da. Ahora, ¿quién es la derivada de R unitario? La derivada de R unitario es simplemente la derivada de coseno de teta en la dirección y más seno de teta en la dirección J. Y como la I y la J sí son fijas, ellas no dependen del tiempo. ¿Sí? X y Y. Entonces, la dirección X unitario ni Y unitario dependen del tiempo. Entonces, ella sí no es problema. La derivada de coseno de teta da menos seno de teta por la derivada interna, que es teta punto. La derivada del seno de teta es coseno de teta por teta punto. Y entonces esta es la derivada del unitario. Fíjense que aquí podemos factorizar teta punto y nos va a quedar menos seno de teta en la dirección y coseno de teta en la dirección j, que es precisamente el vector teta unitario. ¿Sí? Es decir, factorizando teta punto, aquí factorizamos teta punto, nos queda menos seno de teta por coseno. Ah, aquí me hizo falta un j. Aquí va un j unitario. Y este es teta unitario. Acuérdense quién era teta unitario. Teta unitario menos seno por, en la dirección y coseno en la dirección j, que es exactamente esto. Menos cero en la dirección y coseno en la dirección j. ¿Listo? Y entonces esto nos da simplemente teta unitario multiplicado por teta punto. Es decir, teta punto por teta unitario. ¿Ok? ¿Mm?
Ahora podemos, ahora también, ese era R unitario. De modo similar, entonces ya calculamos la derivada de R unitario respecto al tiempo. De forma similar podemos calcular teta unitario respecto al tiempo, ¿no? Entonces la derivada de teta, recuerda, teta unitario es menos seno en la dirección y por coseno en la dirección j. La dirección de la derivada de esto es menos coseno de teta por teta punto. Que la derivada de seno es coseno por la derivada interna, que es teta punto. Y la derivada de coseno es menos seno. Y ahora los dos quedaron negativos. ¿Listo? Y fíjense, aquí podemos factorizar el teta punto. También podemos factorizar un menos y nos queda coseno en la dirección y más seno en la dirección j, que es R unitario. Es decir, menos coseno de teta en la dirección y más seno de teta en la dirección j. Listo. Esto por teta unitario es esto. Y este coseno de y por seno de teta simplemente es el R unitario. El R unitario. Pero queda aquí con un menos. Y aquí por un teta punto. O como si menos teta punto por R unitario. Listo. En resumen, tenemos este resultado de R unitario por teta punto. Listo. Menos. Entonces, de alguna manera, eh, la derivada de R unitario está en la misma dirección, posiblemente no en el mismo sentido, no sabemos, en unos casos sí depende, si teta punto es positivo, sí en el mismo sentido, si teta punto es negativo en sentido contrario, que teta unitario, y lo mismo acá, la derivada del teta está en la dirección del R unitario, no necesariamente el mismo sentido dependiendo del signo de teta punto, ¿ok? ¿Mm? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Ok, ahora vamos a ver la velocidad en coordenadas polares. ¿No? Entonces nosotros tenemos que la velocidad va a ser la derivada del vector posición, eso siempre es la misma, ¿no? No cambia, sea en polares o sea en cartesianas o en cualquier otro sistema, se define, es el mismo vector, la derivada del mismo vector respecto al tiempo. Y en este caso el R unitario es este, es R multiplicado por el, este es un R unitario, y entonces acá tenemos la derivada de R por, entonces, este es un producto, entonces la derivada de R punto por R unitario más R por la derivada de R unitario respecto al tiempo. ¿Ok? R por R unitario. Aquí queda ahora. Pero ¿quién es la derivada de R unitario respecto al tiempo? Eso ya lo habíamos visto, que era teta punto por teta unitario, que estaba en la dirección teta, y nos queda R por la derivada de R unitario respecto al tiempo. Nos queda R punto por R unitario más R punto por teta unitario. Listo. Entonces, aquí podemos ver que la velocidad, la velocidad de una partícula en general, porque esto es una partícula en general, puede tener una componente en la dirección R unitario y otra en la dirección teta unitario, como es normal. ¿Listo? Ahora vamos con la aceleración en coordenadas polares. La aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo igual. Y como ya calculamos la velocidad, entonces vamos a derivar ahora esta velocidad en polares. Entonces da 4 términos, de hecho más, 5 términos.
La derivada del primer término los escribo en azul. Entonces, la derivada del primero, que es R2 punto por R unitario, más R punto por la derivada de R unitario. ¿Listo? Esta es la derivada del primer término. La derivada del segundo la escribo en rojo. Como son tres términos, salen acá, tres factores acá, salen tres términos. Entonces, R punto y los otros dos en derivar, teta punto por teta unitario, más. Y en el segundo está R se deja y se deriva el segundo, que es teta dos puntos. Entonces, venimos acá, teta dos puntos y el teta unitario queda sin derivos. Más. Y la final derivamos únicamente el teta unitario, que ya sabemos que la derivada del teta unitario es proporcional a R unitario. ¿Listo? Entonces esto da R dos puntos por R punto por teta punto. Ah, y ahora, ¿quién es la derivada de R unitario respecto al tiempo? La derivada de R unitario respecto al tiempo es teta punto por teta unitario. Ahí reemplazamos más. Aquí da R punto, teta unitario. Aquí no hay nada que reemplazar. Aquí tampoco es igual. Y en el último, la derivada de teta unitario respecto al tiempo es igual a menos teta punto por R unitario. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora vamos a juntar todo lo que tenga R unitario y lo vamos a poner en rojo. ¿Quién tiene R unitario? Este tiene R unitario y es el último. El primero y el último tienen R unitario. Entonces el primero es R dos puntos eh, menos R por teta unitario por R. Y lo que tiene teta unitario es este R por teta punto, pero aquí hay otro R por teta punto, R punto por teta punto, R punto por teta. Hay dos de estos, dos R puntos por teta punto, y aquí queda R por teta dos puntos. Listo, la dirección teta unitaria. Este término es lo que da origen a lo que nosotros llamamos aceleración centrípeta. Centrífugo, según sea el caso, como lo quieran llamar. ¿Sí? Esto, pero fíjense que esto está del lado, en la ecuación en la ley de Newton está del lado de la aceleración, no está del lado de las fuerzas. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Cuando lo pasan al otro lado, cuando lo pasan del lado de la aceleración, lo pasan al lado de las fuerzas, cambia de signo porque fíjense, en la aceleración entra como un menos, cuando se pasa al lado, y es lo que llaman la fuerza ficticia, y lo llaman fuerza centrífuga. ¿Sí? Y esto, allá queda, del otro lado, si fuera como fuerza, quedaría una fuerza ficticia, quedaría con signo positivo. Pero realmente está del lado de la aceleración. O sea, eso proviene de la cinemática. Este 2R punto teta punto es lo que se conoce también, es otra fuerza ficticia que sale del lado de la aceleración, no del lado de las fuerzas, y da origen a lo que algunos llaman la fuerza Coriolis. ¿Sí? Las fuerzas Coriolis son fuerzas tangenciales a la superficie, por ejemplo, eh, esto, y se requiere que haya dos clases de movimientos. Primero, que el radio esté variando, o sea, si el radio es constante, no va a haber fuerza Coriolis. No va a haber fuerza Coriolis. Y si el teta también es constante, tampoco hay fuerza Coriolis, ¿no? ¿Listo? Las fuerzas Coriolis pueden ser responsables de ciertos fenómenos en la naturaleza, ¿ok? En la superficie terrestre.
Y uno dice, pero es que el radio no varía muy poco, sí. O sea, en la superficie terrestre el radio varía muy poco. En las corrientes marítimas varía muy poco. Pero es lo suficiente para generar ciertas corrientes a nivel del mar, ¿sí? Por el hecho de que es un efecto global, o sea, a pesar de que el R punto es muy pequeño, o sea, la variación con el radio es muy pequeña entre diferentes puntos en el mar, esa variación de radio es suficiente para llegar a generar lo que se llama una fuerza Coriolis. ¿Ok? Listo. Mm, Ese teta, profesor, ese teta punto, a ver, esto está relacionado con el teta dos puntos con aceleración y la otra con velocidad angular. sí, Teta, señor. Teta punto sería la velocidad angular y teta dos puntos sería la aceleración angular. ¿Sí? ¿Ok? Teta punto es el famoso omega, que nosotros llamamos omega. Y teta dos puntos es lo que acostumbramos a llamar el alfa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Correcto? sí, estoy bien. Y recuerden que en muchas expresiones el teta punto o esta expresión es esto, omega por r al cuadrado. La aceleración angular es omega cuadrado por r. Omega cuadrado por r. ¿Mm? Ok, lo que llaman la fuerza centrípeta, o centrífuga. ¿No? ¿Listo? Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno. Cuando ya se tienen las polares, una extensión muy natural es ir a las coordenadas cilíndricas, ¿sí? No representa mayor problema. Entonces, en polares son el R en polares es R XY y XY, ¿sí? Pero el R total son las coordenadas polares, o sea, las coordenadas sobre el plano, más el Z, y esto es lo que se llama coordenadas cilíndricas, ¿ok? El R de polares, que es el X y el Y, es igual a R por R unitario. Eso lo acabamos de ver. Así que es este mismo X más Y, R unitario. ¿Listo? Ahora, la derivada será igual, ¿no? Esto, como nosotros ya calculamos quién es R por R punto la derivada, nosotros lo vimos arriba, que era esta cantidad. Fíjense, eso lo teníamos acá. Acá, miren. Velocidad en polares es R punto por R unitario, R por teta punto por teta unitario. ¿Qué es esto? La velocidad en las polares, R punto por R unitario, R por teta unitario, más la derivada en Z, que es Z punto, la dirección K. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el diferencial. El diferencial simplemente, ya teniendo la derivada, uno el diferencial lo puede calcular multiplicando por dt, porque se cancela dt con dt, queda dt con dt, y este es el diferencial. O sea, el diferencial es la derivada sin el dt del tiempo. ¿Sí? Se cancela en todas partes. Aquí sería dr dt, en r unitario, r por d teta, por teta unitario, y de z, simplemente. ¿Ok? Entonces el dr es esto. El diferencial en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Ahí en el Goldstein lo ponen sin enunciar nada, sin demostración, simplemente lo ponen ahí. ¿Ok? Listo.
¿Sí? A ver, esa parte de arriba, profesor, cuando deriva de R de T, Sí, señor. ¿cómo es la cosa ahí? A ver, Acá, como el R total es el R en polares más, más Z en la dirección K, porque el R en polares únicamente es XY, ¿sí? X más Y. sí, Entonces el R total es X más Y más Z, ¿sí? X más Y más Z. Hasta ahí vamos, mi profe. ¿Mm? sí. Ahora, Ujú. el R en polares es derivar X más Y, pero el R en polares, la derivada de R en polares es esta cantidad en rojo. Eso lo demostramos arriba. Ah, esa parte ahí está, sí. ¿Sí? Acá la velocidad, la derivada en polares es esta. ¿Listo? Ujú. Lo mostramos arriba y es esta cantidad en rojo, esta misma. Entonces, y ya únicamente nos queda más la derivada en, en, Sí. en Z. Ujú. ¿Listo? ¿Te quedó claro, mi profe? Sí, sí. Listo. Ok. Entonces, y de ahí sacamos cuál es la expresión del diferencial en coordenadas. Listo. En coordenadas cilíndricas. Ok. Ahora vamos a calcular las fuerzas generalizadas en coordenadas cilíndricas, ¿sí? O polares. ¿Sí? La cilíndrica es nosotros tenemos que las fuerzas generalizadas por definición era la suma sobre I. Ojo, esta I sí es de partículas. Esta I, acuérdense que las I habían desaparecido porque todo queda en términos de J que se refería a la J se refería a las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces, este I, si es de partículas, esta es la fuerza I sobre la fuerza neta sobre la partículas I, la fuerza aplicada, producto punto, la derivada de la posición de la partícula I respecto a Q sub J. Fíjense que las fuerzas generalizadas no necesariamente están ligadas a una partícula, es una cantidad global y es una suma sobre todas las partículas. ¿Ok? Esta era nuestra definición de fuerza generalizada. ¿Ok? Simplemente para recordar. Si tomamos R, T y Z, ¿sí? ¿Pregunta? Bueno. Entonces vamos a tomar en nuestras coordenadas R, T y Z, son las coordenadas generalizadas. Entonces, supongamos en una dimensión, tomemos el caso con I igual a 1, o sea, con una sola partícula, para no complicarnos la vida. Supongamos que hay una sola partícula, y entonces con una sola partícula, entonces J, ¿quién va a ser? Digamos que J es se refiere a la primera coordenada generalizada, digamos que sea el radio, entonces el Q de J es Q de R. ¿Sí? Entonces va a ser la fuerza, producto punto de R de la posición respecto al radio, porque esa es la definición. Si QJ es la coordenada generalizada R, radio, digamos QJ es el radio, entonces aquí entonces derivamos respecto a R. Este es el QJ y este es respecto a QJ. ¿Listo? La derivada de R unitario. ¿Pero quién es R unitario? R unitario, R es la posición en el plano, está dada la posición en el plano, R por R unitario, más la altura sobre el plano que le está dada por Z, por la coordenada Z. Es un coordenadas polares. Y vamos a tomar la derivada parcial respecto a R, manteniendo constantes las otras dos coordenadas generalizadas, θ y Z.
haciendo eso, entonces queda, cuando derivamos, aquí lo único que depende de R es esto, nada más, el R en polares. Entonces queda R unitario. Al derivar, solamente queda R unitario, y aquí queda R unitario, y queda F producto punto por R unitario. Esto es lo que llamamos QR. Entonces, la fuerza generalizada, QR, será simplemente R unitario por F. Esta tiene dimensiones de fuerza. ¿Por qué? Porque los R unitarios son adimensionales. Entonces, fuerza por un vector adimensional da pues dimensiones de fuerza. ¿Listo? De igual forma, procedemos para hallar la coordenada generalizada teta. ¿Sí? Entonces, tomamos F, pero entonces ahora ya no es, ya el Q sub J ahora es teta, ahora el Q sub J es teta. Entonces, la derivada de R respecto a teta, Q sub J, igual a fuerza, producto punto por la derivada respecto al teta. Y R, ¿quién es R? R es este R por R unitario, por Z, por K unitario, manteniendo fijo R y Z. Y aquí lo único que depende de teta, porque es el teta en polares, es este R unitario, porque el R unitario es coseno de teta en la dirección Y más seno de teta en la dirección J. Entonces, se mantiene el R constante y el Z constante. Entonces, solamente queda esto. Lo único que depende de teta es esto. Entonces, queda este R por la derivada parcial de este R unitario respecto a teta. Entonces, ¿y quién es la derivada parcial de R unitario respecto a teta? O sea, Q de teta igual a F. Esto es esto mismo. Entonces lo escribimos. La derivada parcial respecto a teta. ¿Y quién es el R unitario? El R unitario es coseno de teta en la dirección Y más el seno de teta en la dirección J. Ese es el R unitario. ¿Sí? Y la derivada va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de teta, y la derivada del seno, que es coseno. Nos va a dar un teta unitario. Derivada de coseno menos seno en la dirección Y por la derivada del seno, que es coseno. Y este simplemente es teta unitario. Este es el teta unitario. Y así, esto es lo que... Entonces, Q de teta, la generalizada es Q por F de teta. Es decir, proyecte, fíjese, y ahora veamos cuál es la interpretación de esta cosa. ¿Qué es lo que estamos? Si tenemos una fuerza, miremos cómo esa fuerza se proyecta en la dirección teta. O sea, ¿cuál es la componente de la fuerza en la dirección teta? ¿Sí? Porque esto va a dar magnitud de F por el coseno entre los dos, o sea, el coseno entre la fuerza y el coseno entre el teta unitario. O sea, esto es la componente de la fuerza, esto no es nada más que la componente de la fuerza en la dirección teta unitario. ¿Mm? Al igual que esta, la de arriba, era la componente de fuerza en la dirección radial, o sea, que una fuerza la puede descomponer en dos componentes, una que vaya en la dirección R unitario y otra que vaya en la dirección teta unitaria. Entonces la componente de la fuerza en la dirección teta unitario es esta. Y le vamos a llamar F de teta. Es la componente de la fuerza en la dirección teta unitaria. Y por R. Y entonces el R es el radio. ¿Y esto qué es? R por F de teta. ¿A ustedes qué le recuerda R por F de teta? ¿Qué cantidad les recuerda? A ver. Mm, Un torque, ¿no? Sí, señor. El torque. El torque nos recuerda mucho al torque. ¿Sí? Nos recuerda al torque, porque esta es la fuerza en la dirección teta
y este es el radio. Obviamente el torque como tal es un vector, entonces este Q de teta debe estar asociado a la magnitud del torque. ¿Sí? Exactamente. Entonces este Q de teta, fuerza generalizada, debe ser la magnitud del torque. Y la magnitud del torque es lo que llamamos el momento. ¿Sí? Entonces, el momento de ese torque. ¿Sí? Y es previamente la componente z. Entonces vemos que la coordenada generalizada teta está proporcionada con el momento de la fuerza o con lo que es igual la magnitud del torque, porque el torque es un vector. Correcto. ¿Mm? ¿Listo? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? Bueno. La energía cinética. Entonces, la energía cinética es de R de T. Profe, perdón, ¿por qué no saca Q de Z? Ah, esa también la podemos sacar. Sí, no olvide sacarla, ¿no? Esa la podemos sacar, el Q de Z, ¿sí? Y es hacer el producto interno de la fuerza, ¿sí? Entonces quedaría el producto interno de F de Z por Z unitario, ¿ok? Pero olvide sacarla, se me olvidó, ¿ok? Tienes razón, ¿listo? No se me pasó, simplemente. Pero eso va a dar, cuando se haga, va a dar entonces fuerza producto punto por de Z unitario, por Z unitario. ¿Listo? Ahí tienes razón. Listo. Porque entonces acá sería la derivada, para el Z sería la derivada respecto a Z. Y entonces únicamente queda el K unitario. Y entonces nos daría fuerza por K unitario. Esto, sí, ahí se me olvidó esa fuerza. ¿Ok? Entonces, pero recuérdenlo, la fuerza generalizada en Z va a ser la fuerza producida a punto por el Z unitario. ¿Ok? Gracias, compañero. ¿Mm? Listo. La energía está dada por la derivada, pero nosotros ya habíamos calculado la derivada de R de T en polares. La derivada de R respecto a T. Era esta, acuérdense, eso lo vimos arriba, cuando calculamos el diferencial. Esto, mismo. Aquí teníamos ya la derivada. Esta derivada respecto a t era r punto por r más r por teta punto por teta unitario por z punto, ¿sí? Entonces la energía cinética es simplemente la velocidad producto punto por sí misma, velocidad al cuadrado. Es decir, esto al cuadrado. Al cuadrado. Y cuando lo elevamos al cuadrado, o sea, es hacer este producto punto por sí mismo. Entonces vemos acá que simplemente ahí es donde da las ventajas de que sea una base ortogonal. Bueno, no solamente ortogonal, también ortonormal, porque los productos cruzados se hacen cero. O sea, si usted se fija, esto R punto por teta punto, como son perpendiculares, es cero. E igual para R punto con K unitario también da cero. ¿Sí? Esto, entonces, solamente sobreviven cada uno al cuadrado, o sea, R punto al cuadrado, aquí sería R por teta punto, los dos al cuadrado, y z punto al cuadrado. Todo lo demás, los términos cruzados se mueren. ¿Ok? Y esta va a ser la energía cinética en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? ¿Listo? Los momentos generalizados. En particular nos interesa. ¿Ahí hay preguntas? ¿Todo es claro? Momentos generalizados. Primero, el momento generalizado es la derivada del lagrangiano respecto a R punto
y vemos acá, este es el lagrangiano, como el potencial no depende de R punto, podemos suponerlo, que no depende de R punto, bajo esa assumption, bajo esa hipótesis. Entonces aquí simplemente sería la derivada respecto a R punto y eso da simplemente M por R punto. Ese es el momentum generalizado asociado a la variable R. El momentum generalizado a teta punto. ¿Quién es? Tomamos R cuadrado por teta punto al cuadrado y lo derivamos. Este 2 baja y se pierde la potencia de teta punto y queda mr cuadrado por teta punto. Esta cantidad, ¿a quién les recuerda? M por R cuadrado por teta punto. ¿Eso es fuerza centrípeta? Esto, M. la fuerza centrípeta usualmente es omega M, cuadrado. Sí, MW2. no, sería, la fuerza centrípeta sería teta punto al cuadrado por R. ¿Sí? Y aquí está al revés, aquí está R cuadrado por teta punto. ¿Sí? Esto es como M por R cuadrado por omega. ¿Sí? Y M por R cuadrado, eso es como el momento de inercia de una partícula puntual, ¿se acuerdan? ¿Sí? Momento de inercia de una partícula puntual era M por R cuadrado. Y teta punto sería como el omega. Entonces tendríamos como momento de inercia por omega. ¿Y eso qué es? ¿Les recuerda algo? ¿Qué era el momento de inercia por omega? Velocidad lineal. ¿El qué? ¿William? Velocidad lineal, ¿no? La velocidad lineal era, bueno, aquí aparece la velocidad lineal, ¿sí? O sea, uno podría, R por teta punto sería la velocidad lineal y quedaría, por un lado quedaría M por R. Ah, sí, esa es otra forma, ¿no? A ver, se las voy a poner de manera diferente para ver si de pronto, esto también se puede escribir de la siguiente manera, a ver si les parece más familiar así. R multiplicado por M R por omega. Momento lineal. Este es masa por velocidad. A ver, ¿sí ven esto que escribí acá? ¿Sí ven esto que escribí acá? ¿Sí lo pueden ver? Momento, no, es el momento lineal, momento, ¿cómo se llama? Momento angular. Angular. Es Sí. numérico angular. Entonces, Sí. Sí, momento angular. masa por la velocidad, exacto. Está como momento angular, que era el momento de inercia por omega. Sí, la magnitud del momento angular. El momento angular, de nuevo, al igual que el torque, es esto, un vector. Entonces, esta es la magnitud, sí, señores, del momento angular. ¿Sí? Que era R, y por eso les decía momento de inercia por omega. Listo. Entonces, ahí. Y acá simplemente es el momentum lineal en la dirección Z. Momentum lineal en la dirección Z. Ok, listo. Ahora, de la ecuación, esto, a veces no tenemos todas las componentes, por ejemplo, en este caso no tenemos, en este caso tenemos las fuerzas generalizadas, pero no tenemos, y tenemos la energía cinética, ¿sí? Pero no tenemos el potencial, entonces podemos utilizar
una de las ecuaciones de Euler. ¿Se acuerda que esta la habíamos visto? De esta dedujimos la ecuación de Euler final. ¿Sí? Ok. Esta ecuación la vimos arriba antes de... A ver, eso estaba por acá. Esta. Esta. ¿Sí? Esta ecuación, que fue justo antes de llegar a las ecuaciones de Euler, la podemos utilizar también. En algunas ocasiones uno puede utilizar esta, dependiendo del problema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos exactamente la energía cinética y las fuerzas generalizadas. Entonces, lo hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso Q sub J. Aquí esto también es J. Esto aquí es J. Listo. J. Y, por ejemplo, con J, entonces sumamos primero para R. Para R. Entonces es el momentum, el momentum generalizado, que lo acabamos de calcular, T por Q punto, eso nos dio M por R punto, por la derivada respecto al tiempo, menos la derivada respecto a Q, pero en este caso la derivada de esto respecto a R, ¿de quién? De la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por R punto, esto lo vimos arriba, R punto al cuadrado. Y fíjese, acá la energía cinética sí depende de R cuadrado. Entonces este contribuye, queda M por R dos puntos menos R por este R cuadrado al derivarse queda R a la 1, por eso queda M por R. Este un medio desaparece y queda por teta punto al cuadrado. Y esto igual a F punto R. Entonces esa es una primera ecuación de movimiento en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Esto no es otra cosa que lo que uno usualmente hace para cuando plantea la fuerza centrípeta, ¿no? Ok. Listo. De igual forma tiene una ecuación para teta unitario. ¿Dónde no la escribí? Ups, no la escribí. ¿Qué pasó con esa? Mm. Bueno, les quedo viendo la ecuación para teta. Ahí está en el Goldstein. En el Goldstein está la ecuación para teta, ¿ok? ¿Listo, señores? Ok, ahora vamos con... Listo. ¿Puedo cerrar este PDF? Sí, profe. Para teta no sería la que hablábamos cuando se hizo el mismo proceso arriba de encontrar Q de teta con R y Z constantes, que llegamos a la definición de Q de teta es igual a R de la componente en teta de la fuerza. A ver. Por ahí ¿Acá? abajo, sí, un poquito más abajo. Ahí, la primera línea. No, este es la energía cinética, ¿no? No, la primera línea, RF de teta. Este, ¿cuál primera línea? ¿Este? Ahí, sí. Ah, Y sí, de ahí. pero esta es la fuerza generalizada. O sea, ya tenemos la fuerza Ujú, generalizada, ¿sí? Y con sí, esta fuerza generalizada la podemos reemplazar acá en esta ecuación. ¿Sí me hago entender? sí. Y eso es lo que no hemos hecho, eso es lo que les quedo debiendo. ¿Ok? ¿Listo? Listo, listo. Ujú. Un segundo, conecto el computador porque lo tenía desconectado, ya se le acaba la batería. Listo. Ahora vamos a estudiar un ejemplo un poco más sofisticado
Este es el péndulo doble, ¿sí? En este péndulo hay dos masas, una masa acá y otra masa acá, unidos por barras, y la masa de las barras las vamos a asumir despreciables comparado con las masas de los péndulos que están acá. Aquí hay una masa, aquí hay otra masa, y las masas de las barritas son despreciables, son cero. El ángulo F1, F2. Entonces aquí nosotros vamos a asumir que vamos a elegir un sistema de coordenadas, algo raro. Vamos a elegir que positivo sea hacia abajo, que positivo sea hacia abajo y que en Y y en X sí lo usual, hacia la derecha. ¿Ok? ¿Es todo claro respecto a la visualización del problema? Las barras son rígidas, ellas no son no son ¿qué? Son barras rígidas, ¿ok? Listo. Uno también los puede imaginar como cuerdas, porque de alguna manera, pequeñas cuerdas, la fuerza de gravedad las mantiene tensas, ¿no? Entonces, actúan como si fueran barras rígidas. Daría lo mismo, si fueran una cuerda tensa que una barra rígida, ¿ok? ¿Listo? Bueno, entonces no hay duda sobre el planteamiento. Entonces, ¿cuál es la posición de la masa 1? De la masa 1. Entonces, la idea es vamos a hallar el lagrangiano. Una vez que tengamos el lagrangiano, las ecuaciones de movimiento son automáticas. Si ustedes encuentran una de las potencias del formalismo lagrangiano, es que si ustedes encuentran la energía cinética y potencial en términos de las coordenadas generalizadas, ese detalle es importante, que sea en términos de las coordenadas generalizadas, automáticamente tienen las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Pero es importante que sean las coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces, listo. La posición de X1 es simplemente X1 por Y1, esta es la X1, y va a ser igual a L1, este es L1 por... no, ahí está mal, ahí me equivoqué. Sí, a ver, revisión. Listo. Ya la costumbre de escribir eso. Listo. X1, entonces es igual a quién? A L1 por seno de Φ1, porque es L1 por seno de Φ1, nos da la componente X, y la componente Y es L1 por coseno, es al revés. ¿Sí? Eso es por la forma como se definieron estos ángulos. ¿Sí? Entonces este es el seno, L1 por seno es esta cantidad, y esto es, no, sí, L1 por seno es el X, y el Y es el L1 por coseno. ¿Sí? El R2 es igual, pero entonces se suman ambas. Entonces este es L1 por seno, es R1, más se le aumentan las de L2, que es L2 por seno. Y aquí en Y también se le adiciona L2 por coseno de Φ2. ¿Listo, señores? Hasta ahí todo claro, ¿no? O sea, R2 es la suma de las dos componentes. ¿Claro para todos? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? O sea, este es el radio L2, ojo.
A ver. No, no me dibuja líneas rectas. Así. Al fin. ¿Todos ven la línea amarilla que tracé? ¿Todos la pueden ver? Sí, profe. Eso. Sí, profe. El R2 es esta línea amarilla. Y esta línea amarilla es la suma de este vector más este vector. ¿Ok? ¿Listo? Por eso lo escribimos de esa manera. El R2. Y ahora calculamos la energía cinética, que es simplemente X1. En el caso de X1 es muy sencillo, porque las coordenadas de X1 son simplemente L1 por seno de Φ1, L1 por coseno de Φ1. Pero su derivada, la derivada, entonces, la derivada de L1 por seno de Φ1, la derivada de L1, ¿quién es? L1 es constante, entonces la derivada de seno, que es coseno. Coseno de Φ1 por Φ1 punto, es esto. L1 por coseno de Φ1 por Φ punto. Esa es la derivada. Y la derivada de este, el segundo, es la derivada del coseno de seno, menos seno, de Φ1 por Φ1 punto. Y esta velocidad se eleva al cuadrado. ¿Sí? Se eleva al cuadrado. Listo. Cuando se eleva al cuadrado, entonces simplemente da L1 al cuadrado coseno de Φ por Φ punto al cuadrado más la segunda componente. L1 por seno cuadrado por Φ1 por Φ punto al cuadrado. Listo. Ahí no hay términos cruzados ni nada, porque esto es un vector. Ojo, aquí esto es un vector. Esto no da la... venga, a ver. Aquí hace falta una comita que no se ve. Una coma. Esta coma ahí va la coma, y como es un vector, simplemente cada una de sus componentes al cuadrado. ¿Listo? Aquí podemos factorizar el L1 y el Φ punto al cuadrado, y nos queda coseno cuadrado de Φ, seno cuadrado de Φ, eso da 1, y queda un medio de M1 por L1 por Φ punto al cuadrado. ¿Listo? Para M2, el mismo proceso, pero ya ahora sumando los dos. Coseno de 1, Φ1, Φ1 punto, L2, coseno de Φ1 por Φ2 punto, y en el eje Y, o sea, es lo mismo que para el eje, que para la masa 1, pero doble. Este es el vector. ¿Listo? Y ahora elevamos al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, es el primer término al cuadrado, y el primer término al cuadrado es L1 al cuadrado, coseno de Φ1 por Φ1 punto al cuadrado, coseno L2 por coseno
de phi2 por phi punto al cuadrado más los términos cruzados, que los términos cruzados es L1 por L2, L1 por L2, coseno de phi1, coseno de phi2, por phi1 punto por phi1 2, más los de la segunda componente, la segunda componente. Y la segunda componente es igual, L1 al cuadrado por seno cuadrado de phi1 por phi1 punto, más L2 al cuadrado por seno cuadrado de phi2 por phi2 punto, que son estos dos primeros términos, más los cruzados, que es 2L1 por L2 por seno de phi1 por seno de phi2 por phi1 punto por phi2 punto. ¿Listo? Listo. Y esto es igual. En los cruzados, fíjense, acá se forma un coseno cuadrado de phi1 por un seno cuadrado de phi1 da 1. El L1 es común. Y entre estos dos, el phi1 punto al cuadrado es común, phi1 punto al cuadrado es común. Y queda coseno cuadrado de phi1 más seno cuadrado. Y eso da este término. Porque el coseno cuadrado de phi1 con el seno cuadrado de phi1 da 1. De igual forma, con este es igual, L cuadrado, L2 al cuadrado es común, L2 al cuadrado es común, phi2 punto al cuadrado es común, phi2 punto al cuadrado es común, y aquí queda coseno cuadrado de phi2, seno cuadrado de phi2, listo, da 1. Y en el cruzado, ¿qué tiene en común? Tiene común el L1 por L2, eso es común, el 2 también es común el phi1 punto por phi2 puntos es común, y lo que no es común es la parte angular, aquí coseno de phi1 por coseno de phi2, más seno de phi1 más seno de phi2. ¿Esta qué identidad trigonométrica es, señores? Coseno de phi1 más phi2. El coseno de la resta. De la diferencia. De la resta. Sí, exactamente, de la resta. Ajá. Eso es Phi1 menos phi2. Menos, sí. Sí, con menos, coseno de phi1 menos coseno de phi2. Exactamente. Y entonces obtenemos finalmente este resultado. Esto es igual, y aquí ya quedó coseno de phi1. Esto tiene sentido, porque supongamos que los ángulos fueran iguales, que phi1 fuera igual a phi2, entonces da coseno de 0, y coseno de 0, este sería coseno de 0, y coseno de 0 es 1. Y entonces quedaría simplemente L1 por phi1 al cuadrado, L2 por phi2 cuadrado, más 2 L1 por L2 por phi1 punto por phi2. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, y es simplemente el trinomio de elevar L1 por phi punto más L2 por phi punto, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Es el trinomio cuadrado, que es lo que uno esperaría si fuera una sola barra rígida, ¿ok? Entonces, listo. Y ese es el R punto en general, al cuadrado. Este es el R con barra, aquí es de posición. Aquí me hizo falta una flechita. Acá. Eso. Este es un vector. ¿Listo? Al cuadrado. Listo. Y ya, entonces ahora tenemos ya con eso la energía cinética. Es la del cuerpo 1 con masa 1 y la del cuerpo 2, que es todo esto que quedó acá. ¿Listo? De la energía cinética. La energía potencial. En ese sistema de referencia, como elegimos un sistema de referencia raro, porque elegimos que abajo sea positivo, entonces tenemos que calcular nuevamente nuestra energía potencial. Nosotros sabemos que cuando la energía potencial, cuando el eje está definido hacia arriba, la energía potencial es, cuando hacia arriba es el Y positivo, la energía potencial es mgh, o sea, mg por Y, por la altura. Pero como aquí elegimos un sistema de coordenadas diferentes,
Entonces es mejor que lo hagamos con cuidado para saber cuál es el potencial. Debe dar un signo diferente. En este sistema, donde hacia abajo es positivo, la fuerza ya no es negativa, la fuerza de gravedad es positiva en este sistema de referencia. Es positiva. El potencial, la definición de potencial es R0 hasta R de F, producto punto R, eso no cambia, la definición de potencial es universal. Y ponemos la fuerza que ahora es positiva, es mg por J, de X de Y. Listo, de X de Y. Que es, estamos restringiéndonos en este caso únicamente al plano. No estamos considerando solamente es un plano. Entonces acá, si nos fijamos, Y con Y sobrevive, Y punto con X da 0, entonces únicamente la componente Y, porque J producto punto J es igual a 1, y queda menos mg por dy, y queda entonces menos mg por dy, evaluado desde donde, desde 0 hasta L por coseno de φ1, porque esa era la posición de la primera partícula, para la partícula 1, L1 por coseno de φ1. Fíjense, acuérdense, esta era esta. La partícula L1 estaba acá, esta era L1, y esto era L1 por coseno de φ1, era esta la posición, donde positivo es hacia abajo. Entonces este es L1, ¿ok? Y al integrar, la integral de dy, pues es y, evaluada entre L1 y coseno de phi y 0, pues da L1 por coseno de phi. Y este es el que, esta es la posición, esa es la energía potencial con esas coordenadas. Para M2 el resultado es similar, únicamente que es más larga. Se le adiciona el L2, coseno de phi. Eso es todo. MG, ¿listo? Ok. Listo. Y con eso ya tenemos tanto la energía potencial como la cinética de ese sistema. Dentro de los ejercicios va a estar uno que dice que deben hallar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Entonces ya las pueden hallar. ¿Ok? Listo. Principio de Hamilton. Principio de Hamilton. Esto. Listo. El principio de Hamilton dice que el movimiento de un sistema de un tiempo t1 a un tiempo t2 es tal que minimiza la integral t1, t2 del lagrangiano, y esta integral se conoce como la acción. Por eso también se le conoce como principio de mínima acción. Esto fue enunciado en el siglo XIX, ¿sí? Y este principio es el que más tiene conexión con la cuántica, porque a nivel cuántico nos vamos a dar cuenta que el peso de una trayectoria en el espacio está dado por la exponencial de i veces la acción. Y el hecho de que el camino clásico escoja el camino que minimiza la acción está relacionado con ese peso en la integral de camino de la exponencial por ella la acción. Entonces, este principio de Hamilton es el que va a tener una relación directa con la mecánica cuántica. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esto? Entonces, vamos a ver qué es esto. Con L es igual a T menos B.
el mínimo de la integral y debe ser un punto estacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el mínimo, pero este mínimo no es estacionario, porque es singular. Acá las derivadas en este punto no están definidas. Los puntos estacionarios están definidos tal que en el mínimo las derivadas son 0 y las segundas derivadas son positivas. ¿Sí? Esa es la definición de un punto estacionario para una función normal. ¿Sí? Este punto es mínimo, pero no es estacionario. ¿Listo? Entonces tiene que ser suave. El punto es que tiene que ser suave. ¿Ok? Listo. En términos de la acción, entonces las variaciones de la acción van a ser, la acción depende de Q sub 1, Q sub n, y Q sub 1 punto hasta Q sub n, hasta t. La integral I no depende de Q sub 1 ni Q sub n, de Q sub 1 punto Q sub n, porque ellas se están integrando, ¿sí? Porque ellas, si son de funciones del tiempo, están bajo una parametrización. Finalmente el I no depende, pero sí depende del camino, o sea, es decir, vamos a ir por acá. Esta acción, este Q, como función del tiempo, el Q puede ir de Q, ponemos como condición de que el Q1 y el Q2 están fijos, o sea, el punto de llegada y el punto de salida están fijos. ¿Sí? Este punto está fijo, este punto está... Y el camino para ir de un punto al otro, ese sí es arbitrario. Entonces, para cada camino que elijamos, esta integral va a tener un valor diferente. La acción va a tener, el lagrangiano va a tener una acción diferente y por lo tanto la integral del lagrangiano también va a tener es decir, en cada uno de estos caminos la i tiene un valor diferente. L es una función del camino que se elige. Y como es una función del camino, no de las coordenadas del camino, sino del camino como tal, decimos que es una funcional, que la acción es una funcional. Es decir, una función del camino. Dice, las funciones, hay una dependencia variable de por lo menos f de x igual a x cuadrado. F depende directamente del x, linealmente, pero aquí como hay una integral de por medio, ¿sí? Entre el camino y entonces digamos, los elementos del dominio son caminos, no son coordenadas, son caminos. Es decir, aquí me equivoqué, este no es lagrangiano, este es la acción. Aquí, esto, borremos revisión. La integral I, esa es la integral I, que va a ser la acción. También se le suele denotar S con una S. La integral I es una función cuyo dominio es el conjunto de los caminos continuos. No requiere ser diferenciable. No, lo importante es que sea continuo, ¿sí? Porque puede andar en zigzag. O sea, cuando va de acá a acá, puede ir haciendo zigzag. Y si va haciendo zigzag, entonces el camino no es diferenciable, ¿sí? O sea, sus derivadas no son continuas, pero el camino sí. Lo importante es que esté pegadito, no importa que se vaya haciendo zigzag. ¿Listo? En los reales, y da un número real. Esto es la definición de una funcional. Entonces, la acción es una funcional. ¿Ok? Y vamos a calcular las variaciones. Listo. Vamos a considerar el problema en una sola dimensión. Sea X el parámetro, vamos a cambiar de parámetro. En lugar del tiempo, vamos a considerar X. Y en lugar
y en lugar de una variable generalizada vamos a llamar y. Es el caso más simple posible. Este es el caso, la situación simple más posible. El y punto va a ser la derivada del y respecto a x, porque x es el parámetro. Y supongamos que deseamos minimizar la función j, esta función j. ¿Listo? Que es igual a la integral de x1 hasta x2 de f de g de y, coma, y punto, coma, x por dx. ¿Ok? La condición de frontera, las condiciones de frontera son que el y, que para x1 y valga un y1 y que para x2 y valga y2. O sea, están fijas, ellas no son variables. Qué pena, hasta este momento hay preguntas, comentarios. Si ustedes no hacen preguntas, yo sigo como un carro loco. Señores. Por mi parte no, profe. ¿Listo? Los demás, ¿todo bien hasta el momento? Que llevo en cuenta que llevo como 40 minutos hablando solo. Esa integral ya no sería una integral de línea, sino solo dependería del punto inicial al final, ¿cierto? ¿Me repite la pregunta? Qué pena. La integral que se muestra acá ya no sería una integral de línea, sino una integral que depende solamente del punto inicial y el punto final, pues porque ya solamente tiene un parámetro, ¿cierto? No, aquí sigue dependiendo del camino. ¿Sí? Y se puede escribir como una integral de línea y depende mucho del camino, porque el y todavía puede parametrizarse como una función de x de diferentes maneras y que tenga las mismas condiciones iniciales. O sea, pueden haber muchas, por ejemplo, yo el y lo puedo hacer como seno de, por ejemplo, supongamos que la condición es que el y valga 0 para un tiempo igual a 0 y que para un x dado vuelva a valer 0. O sea que las condiciones es que y en tiempo igual a 0 y y en tiempo final sean 0. ¿Sí? Siempre 0. Escojo 0 porque es el caso más fácil. Entonces, Sí. podría escoger una función seno, que la función seno en un tiempo t igual a 0 es igual a 0, y la función seno de pi por x sobre L, donde L es la diferencia entre x2, esa también da 0, seno de pi x sobre L, cuando x es igual a L da seno de pi, cuando la diferencia entre las dos posiciones es L, da seno de pi, y por lo tanto también satisface las condiciones de frontera, ¿sí? O sea, el seno también, pero podría ser otra función, podría ser el y, podría ser no seno, sino podríamos escoger lo que sea otra función que se anule en esos extremos. Pues imagínense todas las posibles funciones que entre dos puntos, o sea, que pasen entre un punto A y un punto B, tales que se hacen 0 en esos dos puntos. Pues todas las curvas que yo puedo trazar entre esos. Hay infinitas curvas. ¿Sí, sí es claro? Sí. Sino que pensé que como ya se tomaba X como único parámetro, pensé que ya, digamos que perdía la propiedad de curva de línea, más bien. Pero listo. Sí, pero hay una dependencia con Y, o sea, Y depende cómo ese Y esté parametrizado con X. Y en cada caso, el J va a valer de manera diferente. ¿Ok? ¿Listo? ¿Mm? Sí. Listo. ¿Mm? Listo. Entonces, eso es lo que más o menos veíamos aquí en el gráfico. Imagínense que este no es Q, sino que es Y. Entonces, Y como función del tiempo. Y como función del tiempo y le ponemos que Y1 valga un valor y que Y2 valga otro valor. Y está ahí fijo. O sea, los valores de Y no cambian. Y entonces, ¿cuántas funciones? Pueden haber muchas funciones que me satisfagan esas condiciones. ¿Sí?
¿Listo? Y para cada camino de esos, el J va a dar diferente. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? ¿Hay alguien que tiene ahí dudas? Ese concepto es muy importante. A ver, Keiter Patiño, ¿es claro? Sí, profe, esa partecita sí. Listo. Ok. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer Y. Entonces supongamos que la función para la que se hace mínimo, llamémosla Y de X, 0. No sabemos cuál es. Esta es desconocida. Es la que buscamos. No tenemos idea cuál es, pero llamémosla así. X, 0. Es la que estamos buscando. Para esta Y, el J se hace mínimo. Y y le asumamos una función eta de X multiplicada por alfa. Y esta función arbitraria, un alfa, lo que sea, lo que valga. Donde Y de X, 0 es el camino que minimiza J. La solución. Ahora vamos a, entonces, J de X desde una condición de frontera 1 a una frontera 2. Entonces va a ser función de Y de Y punto, que a su vez es función de X y de alfa. ¿Sí? Por dx. Es esta integral. F de Y punto X. Igual acá, F de Y punto X. No hemos cambiado eso, simplemente que hicimos explícito de quiénes dependían. ¿Ok? Por definición, ya que este satisface las condiciones de frontera, entonces el eta de X debe ser 0 para X1, X2. O sea, si este satisface las ecuaciones de cofrontera en X1, X2, y como está obligado a satisfacerlas, entonces las contribuciones a las condiciones de frontera en X1, X2 de lo que está por encima es que esto sea 0 solamente en este punto. No más, en el punto X1, en el X2. En los demás puntos puede ser diferente de 0. Esa es la condición de frontera sobre eta de X. ¿Esto es claro para todos también? ¿Sí? ¿Por qué esta condición? Porque el Y ya lo satisface. Entonces, como ya lo satisface, para que como esto lo debe satisfacer siempre, entonces, como el Y ya lo satisface, entonces esta es la condición sobre eta. ¿Ok? ¿Es claro lo que acabo de explicar ahí? Listo. La condición de ser estacionario es que la derivada total de J respecto a alfa sea igual a 0, ¿sí? Como en las derivadas. ¿Sí? Profesor, a ver un momentico. ¿Sí? Esa expresión arriba, ¿eso la supone? Esa, la de Y. ¿Esta? Sí. Sí, nosotros tenemos, de alguna manera, lo que nosotros tenemos es la forma funcional, pero no sabemos quién es Y. O sea, sabemos cuál es la forma funcional de F. ¿Sí? Porque en el caso nosotros dado, en el caso de la forma funcional, por ejemplo, es el lagrangiano. Nosotros sabemos que el lagrangiano es un medio de la masa por el repunto al cuadrado, más B de Y punto, digamos, B de y también del potencial, en términos de B, puede ser Y de... Pero lo que no sabemos es cómo esas Y dependen del tiempo. Sí, eso sería en nuestro caso, que en este caso sería X, porque el parámetro que, en este caso, el que está haciendo las veces del parámetro, el tiempo en este planteamiento es X. X hace las veces de parámetro y Y punto es la derivada no respecto al tiempo en este caso, sino es respecto a X, porque hemos elegido que X sea el parámetro. ¿Sí? Entonces, la forma funcional de F la conocemos. Lo que no conocemos es el Y que minimiza. ¿Sí? Que minimiza la expresión. O sea, no sabemos la solución de Y. Mejor dicho, usted tiene el lagrangiano, pero el hecho de tener el lagrangiano no significa que usted tenga cuál es la solución al problema. Con el lagrangiano finalmente va a poder escribir las ecuaciones de movimiento y cuando resuelva las ecuaciones de movimiento va a saber cuál es la exacta dependencia de X y Y con el tiempo. Pero por tener la energía no significa que usted sepa automáticamente
quién es esto, cómo X depende del tiempo o cómo Y depende del tiempo. ¿Eso le aclaró mi profe? Sí, 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 más o Entonces, menos. la Ajá. fórmula funcional F sí es conocida, ¿sí? Y que va a corresponder con el lagrangiano, ¿ok? ¿Listo? Entonces, a uno le dan el lagrangiano, pero de ahí no sabe uno cuál es la ecuación de movimiento. ¿Listo? ¿Mm? Listo. ¿Quedó claro, mi profe? ¿Todo? Pues sí, entonces, a ver, el problema se reduce ahora que a encontrar Ahora, esta función y que minimiza. exacto, esta función y que minimiza esta integral, ¿sí? O sea, teniendo conocido la forma funcional de f, ¿sí? Si uno conoce la forma funcional de f, esto, por ejemplo, yo tengo aquí el lagrangiano, tengo este lagrangiano, digamos. Agarremos un lagrangiano bien conocido. Ah, no, ya el lagrangiano del movimiento de oscilador armónico. Yo tengo el movimiento de oscilador armónico, pero y puedo construir muchas soluciones para X, en el caso del oscilador armónico. Pero no todas las no todas las funciones de X con el tiempo, no todas las funciones de X con el tiempo me van a minimizar la integral del lagrangiano del oscilador armónico. Solamente la solución clásica es la que va a minimizar la integral del lagrangiano respecto al tiempo. ¿Sí le aclara eso, mi profe? ¿Mm? Hay otras soluciones que no son clásicas, que son otros caminos, ¿sí? Otros caminos. Ellos no minimizan esa integral. ¿Listo? Y entonces, aquí decimos la derivada. Cuando metemos la derivada dentro de una integral, esta derivada que es total se convierte en parcial. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. No es nada de temer. Cuando por fuera de la integral, el j de la única parámetro que depende es de alfa. Porque todas las demás integraron. Todo lo demás integró. O sea, a ciencia cierta, el único parámetro del que depende solamente depende de una variable, alfa. Pero cuando metemos la derivada dentro de la integral hay más variables. Está X, está Y, está X, hay otras. Entonces ya no es derivada total, sino es derivada parcial. Por eso cuando se mete dentro de la integral se convierte en derivada parcial. Eso va a suceder muchas veces. Nos vamos a encontrar con esa situación, que al meter una integral que es total y meterla dentro de la integral pasa a ser esto parcial, porque dentro de la integral hay otras variables. ¿Ok? ¿Listo? Y la derivada parcial de f respecto a alfa es igual a la derivada parcial de f respecto a y por la derivada parcial de y respecto a alfa más la derivada de f respecto a y punto por la derivada de y punto respecto a alfa. Esta es simplemente la definición de regla de la cadena para una derivada parcial. ¿Sí? Listo. Esto es regla de la cadena. Listo. Ahora fijémonos en el segundo término, en este segundo término. ¿Sí? Este segundo término lo podemos reescribir, ¿sí? De la siguiente manera. Bueno, yo creo que ya le continuamos mañana. ¿Listo, señores? Que si vemos esto con afanes, no lo vamos a ver bien. ¿Ok? Mañana no, el martes. ¿Listo? Listo, ya terminamos el capítulo 1, entonces espero para el martes antes del martes tenerle ejercicios para que resuelvan, para que ya comiencen a resolver problemas. ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Esta parte de Hamilton ya es del capítulo 2. Listo. Profe, una pregunta, ¿el video de ayer ya está subido? No lo he subido. Qué pena con ustedes. ¿Listo?
Listo. Bueno, señores, que tengan buen fin de semana, ¿ok? ¿Listo? Espero ahorita subirles profe. esos videos, ¿ok? Bueno, hasta luego.